Un cordial saludo. En esta oportunidad vengo a hablarles respecto de lo que tiene que ver con los PLE, los famosos entornos personales de aprendizaje. Aprovecho la oportunidad para contarles que soy estudiante de teología del Instituto Arquidiocesano de Formación Cristiana Evangelii Gaudium de la Arquidiócesis de Villavicencio. Así que invito a quien esté interesado en formarse en el conocimiento de su fe, en el conocimiento de los aspectos académicos y espirituales de la teología, lo invito a que lo haga a través de nuestro instituto en el link que aparece en esta presentación. Bueno, hablando de los PLE, entonces tenemos que el PLE es una expresión anglosajona que, como ya lo mencioné, significa entornos personales de aprendizaje, el cual está conformado por un conjunto de herramientas o fuentes de información que permiten aprender de una manera y sobre todo accesar a la información de manera más ordenada. De tal suerte que, llámese el rol que tenga cada uno como profesor o como estudiante, puede aprovechar toda la potencialidad que brindan los recursos tecnológicos. Ahora bien, ¿quién está vinculado o a quién le surge la necesidad de realizar un PLE como una posibilidad de aprender nuevamente? Pues a cada uno de nosotros, dependiendo de nuestros intereses personales, individuales, en el cual podemos aprovechar todos los recursos disponibles que encontramos en Internet y que nos van a permitir potencializar el conocimiento global y especialmente el aprendizaje colaborativo. Así bien, entonces encontramos varios elementos dentro de lo que es un PLE, como aquellos que son, por ejemplo, nos va a permitir organizar los contenidos, crear nuevos contenidos, publicarlos, comunicarnos, filtrar aquella información que no nos sirve o filtrar solamente la que nos es de nuestro interés. En el PLE tenemos tres elementos fundamentales. El primero son las herramientas o aplicaciones que vamos a necesitar dependiendo del interés personal e individual de cada uno. El segundo es las fuentes de información, es decir, a qué fuentes vamos a recurrir para obtener la información que necesitamos, y el otro es la red personal, ya sea dependiendo también de los intereses de cada uno de nosotros. Ahora, aquí vamos a encontrar tres situaciones importantes. El primero, qué es lo que leemos, cuáles son las fuentes que consultamos, la suscripción de boletines, cuáles son los temas de nuestro interés, llámese música, llámese el cine, llámese situaciones de orden académico, llámese noticias, dependiendo de eso, entonces nos va a permitir gestionar lo que habitualmente estamos consultando o leyendo. Asimismo, no solamente nos va a permitir leer, sino nos va a permitir gestionar lo que habitualmente hacemos. Es decir, la gestión consiste en que lo va a tener de manera más cercana, de manera más rápida, de manera más accesible, de manera tal que con solo un clic usted pueda acceder de manera inmediata a la información que requiere. En este cuadro que están viendo mejor, en este círculo dentro del cuadro, hay una serie de elementos que son importantes. Por ejemplo, cuáles son los blogs que a ustedes le interesan, a quién sigue en Twitter, cuáles son los hashtags, los autores que le interesan, los contactos académicos, y de esta manera puede usted determinar cuáles son sus intereses. Asimismo, podemos ver que tenemos dos situaciones. Una situación es lo que tiene que ver con el plano interno y otro con el plano externo, es decir, aquellas situaciones muy personales, muy individuales, de interés individual o propio de cada uno, y lo otro son intereses un poco más generales, que de manera organizada pueden ofrecer una buena oportunidad para minimizar, para reducir y para organizar la información y el acceso a la información que necesitamos. Ahora, ¿cuál es la herramienta que vamos a utilizar para nuestro famoso PLE? Symbaloo es una aplicativo. Simplemente en el buscador Google tecleas Symbaloo y te va a llevar, te va a direccionar de manera rápida a esta fuente de información, y aquí vas a poder crear tu PLE a través de Symbaloo. En Symbaloo te va a aparecer un pantallazo como el que ves aquí en esta presentación y unos cuadros. Esos cuadros reciben el nombre de webmeets, es decir, cada una de esas webmeets son pequeños bloques que de manera ordenada vas armando con la información que te interese, es decir, Twitter, información del tiempo, información de los aeropuertos, información académica o cualquier otra información general o particular. ¿Cómo se ingresa a Symbaloo? Simplemente se registra con Facebook
o con Google, cualquier de las dos opciones, de manera automática el sistema le redirecciona y le va a permitir entonces iniciar el recorrido por Symbaloo. Aquí, como vemos, entonces va a aparecer una pequeña flecha en la parte superior de la pantalla donde le va a decir añadir las webmis, que son los pequeños bloques, y cada uno de esos va a ir apareciendo en el escritorio. Entonces simplemente le vas añadiendo un webmis y vas generando y clasificando la información que sea de su interés, como en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos noticias, Facebook, correo electrónico y algunas otras páginas de interés, pero las pueden clasificar y ordenar dependiendo de la necesidad de cada uno. Y aquí en esta otro pantallazo, entonces vemos cuáles son las necesidades o cómo vamos a añadir mejor y gestionar nuestros contenidos. Entonces, en la parte derecha de la pantalla que les va a aparecer cuando tengan abierto Symbaloo, va a aparecer esta pestaña donde vas a empezar a agregar todo lo que necesites para crear bloques o para ir creando los webmis y agregando la información que sea de su interés. Finalmente, pues entonces el entorno personal de aprendizaje le va a permitir a cada uno de nosotros, llámese en el rol que tengamos como profesores o como estudiantes, crear contenido, relacionarse con los demás, un trabajo colaborativo y especialmente lo más importante, que a mi juicio, es la obtención de la información, que finalmente eso es lo que vamos a querer porque vamos a tener en nuestro tablero toda la información que necesitamos. Tenemos aquí la bibliografía, es decir, las fuentes que hemos utilizado para realizar esta presentación. Así las cosas, entonces, pues espero que este tutorial haya sido de su agrado y hasta una próxima oportunidad. Y no olvides, si le interesa estudiar teología, lo invito para que se inscriba en el Instituto Arquidiocesano Evangelii Gaudium de la Arquidiócesis de Villavicencio.